libro de Génesis. Amén, gloria a Dios. La semana pasada estuvimos viendo un poco acerca de que en un tiempo de 1500 años, 1000 años, 1500 años, 1600 años, desde que el hombre fue creado, la maldad se multiplicó a unos índices muy elevados, a cosas nunca vistas, de cómo la maldad de la humanidad se multiplicó. Era tanta la maldad de que dejaron de acordarse de Dios. Y Dios decidió, hermano, exterminar a la humanidad. Capítulo 6, versículo 8. Dios decide exterminar a la humanidad. Dios decide traer esa exterminación. ¿Por qué? Porque ya no había solución para el ser humano. El ser humano, la mente, el corazón, estaba inclinado solamente a hacer lo malo. Ya no se buscaba el pensamiento de hacer lo bueno, de querer hacer cosas que benefician, cosas que traen beneficio a otras personas, sino que el corazón de ellos era de continuo la maldad. Y vemos en estos días que no es la excepción. Estos días, basándonos en todo el tiempo que ha transcurrido desde que Adán salió de la tierra, del huerto del Edén, hasta la decisión de Dios de exterminar a la humanidad, hasta estos días estamos hablando que es un proceso, un término de unos 4.500, 4.400 años de que el diluvio pasó. 4.400, 4.500 años que eso pasó. Ahí fue como dicen, borrón y cuenta nueva, una página en blanco se empezó a escribir una vez más. Pero vamos a ver algo muy maravilloso esta mañana. Para reflexionar, tenemos que reflexionar en cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, de cómo estamos tratando a nuestros vecinos, cómo estamos tratando a nuestros compañeros de trabajo, cómo nos estamos comportando fuera de la iglesia nosotros como hijos de Dios. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6. Pero no todo estaba perdido, hermano, no todo estaba perdido. Cuando Dios vio que el hombre tenía esa de continuo hacer el mal, no todo estaba perdido. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, ayúdenme a orar esta mañana, hermano. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Esto es el consejo de la palabra de Dios para nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendito Creador, esta mañana, Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de mí, Padre, y dame palabras, Señor. Dame sabiduría, Señor, para explicar esto, Señor. Te lo ruego, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos también, Señor, a que tengan ese corazón receptivo, Señor. Todo espíritu contrario a tu voluntad se ha echado fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquier distracción, Señor, te lo ruego, Padre Santo, échala fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vuelvo a repetir. El corazón del hombre estaba inclinado a hacer la pura maldad, pero llegamos al versículo 8 donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No todo estaba perdido. Dios había decidido exterminar a la humanidad, pero la promesa que había en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, esa promesa tenía que llevarse a cabo, hermano. Esa promesa, esa profecía
tenía que llevarse a cabo esa profecía. Versículo 3, versículo 15 de Génesis. Esa profecía de Dios hacia la humanidad tenía que cumplirse. Si Dios exterminaba todo, entonces esa promesa no se iba a cumplir. Y ahí está la promesa. Ahí está la profecía de parte de Dios, de que en un futuro iba a pasar algo, se iba a librar una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, pero en la cual la mujer iba a salir, la humanidad iba a salir victoriosa acerca de esta guerra, esta lucha. Pero cuando llegamos al capítulo 6 y miramos toda la desgracia que empezó a suceder en la humanidad, todo como las personas empezaron a corromper, de cómo ya no pensaban en hacer lo bueno, se alejaron totalmente de Dios. Ya la intención de permanecer en esta profecía del capítulo 3, versículo 15, esa intención de permanecer en esa promesa de parte de Dios, en ese alivio de parte de Dios, se había esfumado. Ya habían perdido de vista esa palabra, ya la habían perdido de vista. Por eso tú y yo, las promesas que hemos atesorado de parte de Dios, no las perdamos de vista. Va a venir muchas cosas para querer debilitar nuestra fe, para querer tumbar nuestra fe y que nosotros no sigamos adelante. Pero tengamos todo el tiempo en nuestra mente las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. No son promesas que yo le estoy haciendo a usted, hermano, porque si yo le prometo algo probablemente le puedo fallar. Amén. Pero las promesas de Dios son sí y son amén. Las promesas de Dios son fieles, es el Dios. Aleluya. Es algo, esto que vivimos nosotros es algo verdadero, es algo verdadero, algo que no es mentira, algo que realmente es, que Dios existe. Pero en ese tiempo la humanidad habían dejado a un lado, hermano, las promesas de parte de Dios. Las promesas de parte de Dios la habían hecho a un lado. Ya no existía esa decisión o ese temor de querer llegar una vez más a la presencia de Dios. Se había fumado todo eso. Los hijos de Dios se habían corrompido, dice la Biblia en el capítulo 6, en el principio. Se habían corrompido los hijos de Dios. Pero aquí viene la luz en medio de la oscuridad. Viene el destello de luz de parte de Dios. Y ese destello fue Noé. Fue Noé. Ahora, ¿por qué Dios se fijó en Noé? ¿Por qué Dios se fijó en Noé? ¿Por el color de piel que tenía Noé? ¿Por el color, el pelo que tenía, el color de ojos que tenía Noé? ¿De qué tan alto o qué tan bajo estaba Noé? ¿En qué Dios vio en Noé? ¿Qué Dios vio en Noé para decir, pero que él había hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo se obtiene la gracia de Dios? ¿Cómo podemos tener ese lugar especial en el corazón de Dios nosotros? Para que se haga posible o se haga válida esa promesa de que su misericordia, por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé encontró un lugar especial en el corazón de Dios. Pero ¿qué tuvo que tener? ¿Qué cualidades tenía que tener Noé para que Dios se fijara en él y no lo exterminara junto con la humanidad? ¿Qué cualidades? Vea el versículo 9. ¿Cómo era Noé? Vea el siguiente versículo. ¿Cómo era Noé? ¿Qué cualidades tenía Noé? ¿Cómo era Noé? ¿Alguien que lo pueda decir? Versículo 9. ¿Cómo era Noé? Era un varón justo.
perfecto en sus generaciones. O sea, que si ponemos a esto, hermano, si vemos esto, si vemos las generaciones para atrás, es la única generación donde Dios pone sus ojos, es en la generación de Enoc, en Enoc, nada más. Pero ahí para atrás, en nadie más. Enoc, desde la salida de Adán, del huerto del Edén, hasta Enoc dice que fue uno que Dios aceptó y que fue agrado de Dios y caminó con Dios Enoc y desapareció porque el Señor se lo llevó, no vio muerte Enoc. Pero de ahí adelante, ninguno dice la Biblia, hermano, como que el corazón lo tenían así como Noé lo tenía. Era perfecto, o sea, él era diferente a sus generaciones. Él era diferente a su ascendencia. Él era diferente a sus antecesores. Era diferente a sus padres. Era diferente a sus abuelos. Era diferente a su bisabuelo Matusalén. Era diferente en sus generaciones. Por eso es que este hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Ahora, lo justo que era Noé no era algo que fingía hacerlo. No fingía ser justo, no fingía ser perfecto. Porque como le vuelvo a repetir, yo con usted me puedo portar de una manera muy agradable aquí. Pero fuera de la iglesia ser diferente. Fuera de la iglesia no respetar la ley que la autoridad ha puesto, conducirme de una manera desordenada. Entonces ya no estoy respaldando lo que yo hago en la iglesia con mis hechos. Ya no hay un respaldo. Porque nosotros debemos ser como somos aquí en la iglesia, fuera de la iglesia también. Amén. No puede ver ese cambio, no puede ver esa transformación. Así como usted se comporta dentro de la iglesia, debe de comportarse fuera de la iglesia. Y esto no se refiere nomás a los que están en las bancas, a todos los que tenemos un trabajo que hacer en la iglesia. Tenemos que comportarnos tanto como dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de una manera ordenada, con un respeto, ser ese justo, ser ese hombre que quiere llegar a la perfección. Ese hombre que quiere hacer lo bueno. Porque a veces se nos botan los cables, hermano. A veces se nos cruzan los cables ahí y actuamos de una manera incorrecta. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces Noé fue el medio que Dios utilizó para que la promesa de Génesis 3:15 continuara. Noé fue el medio que Dios utilizó para que esa promesa continuara, hermano. Porque imagínense que Dios haya decidido exterminar a todos. Si Dios hubiera decidido exterminar a todos, era una guerra que Dios hubiera perdido. Iba a ser una guerra que Dios hubiera perdido. Qué bueno que me pregunto por qué. Porque le veo la cara, ¿por qué? Porque si Dios hubiera exterminado a toda la humanidad, ¿cómo iba Dios a volver a reencontrar la humanidad con Él mismo? Si se hubiera acabado la humanidad ahí, el victorioso, ¿quién hubiera sido? ¿Por qué? Porque Él llegó y sembró la semilla en Eva y en Adán. Sembró la semilla y de ahí vino lo demás. Y si eso no hubiera tenido una solución y Dios hubiera decidido exterminar a la humanidad, ¿cómo hubiera quedado el enemigo ante Dios? Como alguien que había vencido a Dios en la creación que Dios había hecho. Pero Dios no, Dios tenía un plan perfecto. Tenía un plan que tenía que continuar. Y gracias a Dios que tú y yo estamos disfrutando de ese plan ahorita, ese plan cumplido, ese plan que vino y se cumplió hace cerca de 2000 años en la cruz del Calvario. Esa promesa que tú y yo tenemos y que estamos disfrutando actualmente, hermano, fue la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera acabado la humanidad? Ya, capítulo cerrado, libro terminado.
Pero no. Dios decidió exterminar la humanidad, pero Noé y su familia halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Ahora Noé le creyó a Dios. A veces nosotros leemos la Biblia y sentimos que Dios nos habla por medio de la Biblia, pero no hacemos caso. Leemos una escritura y Dios nos habla. A veces en un canto Dios nos habla. Y hacemos duro el corazón. No, esto no es para mí. No, esto no es para mí. No, yo no quiero llorar. No, yo no quiero sentir esto. Yo no quiero hacer eso. Y nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora imagínense en ese tiempo, si usted y yo hubiéramos vivido, hubiéramos escuchado la voz, ¡hey, construyete un arca! ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Dios mejor consíguete un arquitecto, un ingeniero, ¿y yo por qué? Probablemente si hubiéramos contestado nosotros. ¿No hay otro más que le pueda decir ese trabajo? Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Noé y que Dios nos hubiera dicho a nosotros, construyete un arca, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Si nomás escuchamos la voz y no vemos a nadie. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción? Pregúntome yo. Es más, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción en este punto? ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción que nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los fariseos? En el tiempo que los fariseos eran el que llevaban el control religioso en el pueblo de Israel. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos vivido en esa era, en esa época, donde lo que prevalecía eran las sinagogas y el templo, y era la pura ley y los profetas, nada más? No había nada más de dónde basarse en lo religioso. Y que llegara un hombre trayendo una nueva doctrina, que llegara un hombre hablando cosas diferentes a lo que se predicaba en aquellos días en la sinagoga. ¿Cómo usted y yo hubiéramos visto a ese hombre que estaba predicando cosas diferentes? ¿Cómo lo hubiéramos visto en ese tiempo nosotros? Capaz de que nosotros hubiéramos sido unos que hubieran dicho, crucifícale también. Probablemente nosotros hubiéramos estado ahí también, crucifícale. Danos mejor al bandido de Barrabás, mejor crucifícale. Probablemente íbamos a estar entre la bola esa nosotros, por no creerle a aquel que traía una nueva esperanza, aquel que venía a hacer pacto con la humanidad, el puente, esa guía para unir una vez más a la humanidad con Dios. ¿Cuál cosa más desgarradora era escuchar esos gritos? Crucifícale, crucifícale. No sabiendo que aquel hombre era el que traía ese nuevo pacto con Dios y la humanidad. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en esas épocas nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Si a veces nos pesa un servicio, a ver, 2 horas en la iglesia, a veces cantar, ¿no? ¿Para qué aplaudo? ¿Para qué canto? ¿Para qué oro en la casa? ¿Para qué leo la Biblia? Creo que muchos de nosotros, espero que nadie, hermano, más que nada, le voy a dar oportunidad, nadie hubiéramos deseado nosotros andar como aquellos hombres que desobedecieron a Dios en el tiempo de Noé, o aquellos que gritaban crucifícale, o aquellos que tomaban a Jesús como un loco, como aquellos que se burlaban de él. Porque las actitudes que tenemos ahora como cristianos es nada comparable, hermano, a como inició la iglesia en un principio, donde la entrega, la intención, el plan, la mira de los hijos de Dios cuando recién se inició la iglesia en el libro de los Hechos era tener esa comunión con Dios. Y todos los días por el templo y en las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Amén. Todo el día en las casas y en el templo no cesaban de predicar a Jesucristo. Pero en estos tiempos, hermano, que tenemos nomás servicio miércoles, viernes y domingo, que estamos más ocupados en otras cosas, siendo que ya las señales se están viendo, hermano, se están viendo las señales. Habrá guerras, pestes, rumores de guerra, los padres contra los hijos contra los padres. Todo eso ya está ahorita.
Ya está todo eso. Pero ¿qué estamos haciendo yo y tú para contrarrestar eso y que muchos conozcan de Dios? Porque puedo decirle yo a usted, oh, Cristo te ama. Oh, Dios te puede sanar. Dios te puede salvar. Pero mis hechos dicen lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos vivido en ese tiempo de Noé? Nosotros hubiéramos creído a Dios cuando nos dijo construirte un arca. Si nos ponemos a ver y a leer la historia ahí, Noé le obedeció a Dios, escuchó la voz de Dios, no vio a Dios, lo escuchó y obedeció haciendo el arca. Pero ¿sabe quién fue más obediente que la humanidad? ¿Saben que los animalitos reconocen a Dios, hermano, y nosotros no? Los animalitos reconocen quién es Dios, quién es su creador. Los animalitos lo reconocen. Y nadie de ellos se forzó a ir a entrar al arca. Ni el chango, ni la vaca, ni la jirafa, ni el elefante, ni el rinoceronte, ni el perro, ni el borrego, y luego las aves. Ninguno se rozó así, ¿para qué me voy a subir a esa arca? ¿Para qué me voy a subir a esa arca? No, sino que obedecieron a la voz de Dios de que tenían que subirse a esa arca. Que tenían que subirse, porque esa arca representaba la salvación. Esa arca representaba la salvación. ¿Saben cuántos son? 15 codos. ¿Cuánto representa 15 codos? Alguien que saque una calculadora ahí rápidamente en su teléfono inteligente y le voy a dictar algo. Para sacar cuántos son 15 codos. ¿Alguien que sacó ahí? Nadie. ¿Ya? Bueno, multiplique 15 por 45. Divídalo, 15 por 45, divídelo entre 2.54. Ahora, divídelo entre 12. ¿Cuánto es? 22.14. 22 pies. 22 pies entre 3.33. 6.65. 6 metros. Se lo estoy traduciendo todo. 6 metros era la altura que alcanzó el agua después de la montaña más alta que existe. 6 metros todavía para arriba. O sea que no había oportunidad de que nadie se salvara, excepto los peces. Pero aún los peces sufrieron la consecuencia. ¿En qué manera sufrieron la consecuencia en el tiempo del diluvio? Por eso ahorita los arqueólogos, los que se encuentran esqueletos de peces en los desiertos, mira esto, y los peces antes volaban y sacan conclusiones locas. Pero resulta que cuando vino el diluvio, todo el mundo, todo este mundo se convirtió en un mar completo, un solo mar, no había tierra. Entonces los peces andaban por todos lados, ballenas y de todo, andaban por todos lados, ¿verdad? Entonces cuando las aguas bajaron de intensidad y se secó, los peces que quedaron donde no estaba el agua, donde no estaban los mares, ahí murieron, ahí se quedaron varados y murieron. Por eso encuentran esos esqueletos ahí, hermano. ¿Será algo lógico o no algo lógico lo que le estoy diciendo? Ni los peces se salvaron, pero hermano, Noé dio gracia ante los ojos de Dios. El capítulo 8, versículo 20, después, dice en la escritura en el capítulo 8, que Noé, capítulo 8, versículo 1, que Dios se acordó de Noé, el versículo 1, después de que pasó el diluvio, hermano, mire, después vamos a sacar las cuentas estas, pero fue un total como de unos 9 meses o 11 meses, casi el año, menos del año, que Noé duró dentro del arca. No fueron 40 días. Fueron 40 días que duró lloviendo. Duró lloviendo
Ahora, ¿a dónde se fue toda esa agua, hermano? ¿A dónde se fue toda esa agua? Cosa que a usted se le va a hacer loco esto. Pero toda esa agua que llovió se fue congelando en los polos. Por eso están por eso están los hielos, hermano. Por eso está el polo norte y el polo sur, que está puro hielo. Esa es agua congelada. Dios empezó a congelar toda esa agua ahí, empezar a congelar el agua ahí, y ahí se reunió el agua. A lo mejor es loco lo que le estoy diciendo, pero si todos los polos se derritieran, se inundara el mundo. A lo mejor usted lo ve un poco loco esto, pero si los polos se derritieran, nos ahogábamos, hermano. Porque ¿qué porcentaje hay de agua ahorita actualmente entre el mar y la tierra? ¿Qué porcentaje hay de una cosa y de otra? Los estudiosos, los que estudian, los que van a la escuela. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje hay de tierra y qué porcentaje hay de agua aquí en el planeta? 71% agua, casi 2/3 partes, no, casi 3/4 partes es agua y 1/4 parte es tierra. ¿Qué pasaría si se derritieran los hielos? ¿Qué está pasando? Se inunda todo esto. Entonces, ¿qué hizo Dios para eliminar el agua? No la sacó del planeta, la tuvo que almacenar en un lugar. Y esos almacenamientos fueron los polos donde está congelada el agua. A lo mejor el pastor está loco. Vea la lógica, hermano. Vea la lógica. O si le pone lógica, ¿por qué no es así? ¿No ve esas montañotas de hielo que hay ahí en los polos, hermano? Se están derritiendo. Por eso el calentamiento global se está derritiendo. Pero ahí están todos esos hielos, hermano. Polo norte y polo sur. Está congelado todo eso. Dios es un Dios sabio, hermano. Y lo que la Biblia dice, aquí lo podemos ver, hermano. Lo podemos ver. No me vea con cara como que está loco el pastor. Nomás saque conclusiones. Echen un poco de matemáticas a la geografía y todo eso y se va a dar cuenta. Versículo 20. ¿Se acordó? ¿No? Duró alrededor de unos 9 meses o 11 meses duró Noé en el arca. Porque el agua se tenía que ir yendo. Dios la tenía que ir juntando en un lugar. Pero el versículo 1 dice, Dios se acordó de Noé. Noé está en el arca. Y ya sucedió de que Noé ya vio que el agua se había ido y la arca reposó en el Ararat y Noé quitó el techo y ya vio que todo estaba limpio. Usted lo puede leer en los dos versículos. Pero llegamos al versículo 20. ¿Qué fue lo que primero hizo Noé cuando descendió del arca? Versículo 19. Va un versículo para atrás. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y rápido, versículo 20. Y edificó Noé un altar. ¿A quién? A Dios. Un altar a Dios. ¿Qué hizo Noé? Salió y le dio gracias a Dios. Entonces, si vemos la vida de Noé actuó como un intercesor. Alguien al cual Dios usó para que la humanidad siguiera para adelante. Porque si Noé no hubiera sido un varón justo y un varón perfecto en sus caminos, no había que hacer. Pero Noé fue el conducto, fue lo que Dios utilizó para que esta humanidad siguiera adelante. A Noé. Entonces, ¿cuál fue lo primero que hizo Noé después de salir del arca? Hizo un altar a Dios. O sea, se bajó, sacrificó y le dio gracias a Dios por lo que Dios había hecho con ellos.
En la vida de ¿cómo se llama? Ay, Señor, se me fue. Un libro hay, hombre, aquí en la Biblia. El que era un varón justo también. Job. Señor, yo estaba con Lot, pero es Job. Job, vamos a abrir el libro de Job ahí. Vamos a Job. No se le quite esta palabra, que Noé actuó como un intercesor entre Dios y la humanidad. ¿Cómo actuó Adán? Adán actuó como un intercesor entre Dios y la creación. Y salieron del huerto del Edén, ¿y qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer altares y a sacrificar a Dios. Entonces, esa enseñanza Noé se les fue transmitiendo, porque el que fue impactado fue Enoc. Y después llega la vida de Noé. Llega el diluvio y Noé lo primero que hace cuando desciende del arca es sacrificar y darle reconocimiento a Dios. Pero fue el medio que Dios utilizó para que ese Noé intercediera para que la humanidad no fuera exterminada. Entonces él actuó como lo que venimos viendo, lo que es el tema, como un sacerdote, un intercesor, alguien que acerca, alguien que intercede entre Dios y los hombres. Ese sacerdote, un intercesor ahí. El que actuó de esa manera también fue Moisés. Ya lo vimos la semana pasada. Moisés, Dios le dijo: mira, el pueblo que tú sacaste, el pueblo se ha corrompido. Si quieres, lo elimino y te pongo sobre un pueblo mejor. ¿Y cómo actuó Moisés ahí? Como un intercesor. No, Señor, no hagas tal cosa con ese, sino que van a pensar las naciones que lo sacaste para hacerlo morir en el desierto. Y actuó Moisés como un intercesor entre Dios. Pero va a llegar el tiempo que vamos a llegar al tiempo de Moisés. Va a llegar el tiempo. Nomás le doy un adelanto. Job. Ahí está algo que muchas veces no nos gusta escuchar. Está algo que a veces dice, son extremistas. Pero vamos a ver. Vamos a ver el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo? Recto. O sea, ¿cómo? Como Noé, ¿ah? Este hombre era como Noé. Así, esas características que tenía Noé, las tenía Job. Y era temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Esas cualidades mismas tenía Noé. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su cumpleaños, en su día. Cuando habla que cada uno en su día, es cada uno en su cumpleaños, cada vez que cumplían años. Pero mire nomás esto. Job no iba a esas reuniones, porque era un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre perfecto, un hombre apartado del mal, y no asistía a las reuniones que hacían sus hijos en sus cumpleaños. No asistía. Y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y miren lo que decía Job. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea, era un cumpleaños que se traspasaba 2, 3, 4, 5 días,
ayer los varones estuvimos viendo algo muy importante aquí. Que hubo una fiesta en el libro de Esther, hubo una fiesta donde el rey Asuero reunió a los magistrados, a los líderes de aquella de los 120 y tantas entidades, 120 y tantos pueblos, y los reunió y hizo una fiesta. La fiesta duró 6 meses, aproximadamente 180 días. Duró la fiesta. Pero después de esa fiesta se le ocurrió y volvió a hacer otra fiesta de 7 días, pero ahora sí para toda la gente. Para toda la gente empezó a hacer fiesta. Aquí la fiesta duraba algunos días. Esta fiesta duraba algunos días. Ese cumpleaños, esa reunión del día de aquella persona duraba algunos días. Después de esos días, y acontecía, versículo 5, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, o sea de la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Para qué lo hacía? ¿Por qué ofrecía holocaustos? ¿Por qué ofrecía sacrificios a Dios? ¿Por qué? Versículo, ahí está, hermano. ¿Por qué lo ofrecía? Sígale leyendo ahí. No, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, por lo que probablemente habían hecho en el cumpleaños ahí. Entonces Job ofrecía sacrificio. Entonces, ¿cómo actuaba Job entre Dios y sus hijos? Un intercesor. Algo que para que la ira de Dios no llegara a ellos. ¿Qué hacía Job? Job no se reunía con ellos en esas fiestas. No se reunía con ellos, sino que les decía o les llamaba la atención o probablemente no, lo que sea, pero después le decía, Job, voy a ofrecer sacrificios y voy a pedir perdón a Dios por ellos, porque probablemente han blasfemado en esa fiesta. Han blasfemado el nombre de Dios. Entonces ahí Job actuaba como un intercesor entre Dios y sus hijos. Intercedía. Nosotros, nuestros hijos, se van a la escuela, se van al trabajo algunos, se van a una reunión. Nosotros debemos ser intercesores por ellos, porque probablemente allá nuestros hijos cometieron algo malo. Debemos de interceder. Tú como padre, tú como madre, debes ser esa intercesora diaria por tus hijos. ¿Qué tanto intercedía Job por sus hijos? ¿Con qué constancia lo hacía? ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días se levantaba Job e intercedía por sus hijos. ¿Cuándo es cuando nosotros intercedemos con nuestros hijos? Cuando están en problemas nada más. Es cuando nos acordamos de pedirle a Dios por mi hijo. Es cuando nos acordamos de pedirle a Dios por mi hija. Cuando ya están los problemas. Pero ¿qué es mejor? ¿La vacuna o el tratamiento para la enfermedad? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor, el tratamiento o la vacuna para la enfermedad? ¿Pero por qué la vacuna? ¿Eh? El tratamiento. Porque es interceder por ellos, ¿no? Para que Él sane a nuestros hijos. ¿Qué es mejor? ¿La vacuna o el tratamiento? ¿Por qué la vacuna? La vacuna es antes de que venga la enfermedad. ¿Cuántos tienen la marquita aquí de la inyección? ¿Eh? Todos los mexicanos. Tenemos la... Pero ya no me acuerdo ni para qué es esa
¿Para sarampión o para qué es? ¿Para qué es Porque si no prendía, si no se le hacía uno ahí, le volvían a poner. Sí, la bolita. ¿A poco no tiene la bolita esa? Ahí está. Si se cuando esté en su casa, ves en el espejo y va a tener una marquita ahí. Se toca, va. Es la de la tuberculosis. ¿Eh? Era para la tuberculosis. Entonces, ahora aquí. Hermana Mirna, usted lo sabe, hermana Fabiola lo sabe, hermana Evelyn también, hermano Víctor, hermana Nora lo saben, y aún los que van a arreglar documentos. No crean que con la cartilla que trae usted de México, de otro país, aquí están mis vacunas. No, mijito, te falta esta. Así que prepárense los que van a arreglar documentos, le van a pedir vacunas. Y hasta el COVID, y hasta de todo van a pedir vacunas. ¿Pero para qué la vacuna? Para prevenir. Nuestra intercesión ante nuestros hijos es para prevenir. Por eso yo muchas veces les he dicho que es mejor invertir media hora diaria intercediendo por nuestros hijos o llorar 2, 3, 4 horas en la noche porque no han llegado. ¿Qué es menos doloroso? Yo creo que orar media hora por nuestros hijos va a prevenir o va a ayudar en gran manera a que nuestros hijos sigan adelante y sigan buscando al Señor. Y les va a ayudar esa oración, hermano, porque esa oración, hermano, que usted, hermano, está haciendo por sus hijos, los va a estar taladrando cuando quieran hacer algo malo fuera. Los va a estar ahí atormentando. Hermano Joel no puede tomarse una cerveza porque su mamá y su papá estaban orando. Y muchos de nosotros, hermano, no cometimos esas faltas porque estaba una mamá orando por nosotros, estaba un papá orando por nosotros. Yo nunca usé drogas, hermano. Ahorita la única droga que tengo es con el rentero, es la única droga que tengo. Estoy bien endrogado ahí. Y los que saben de esto, y la droga con la Coppel también. Estamos bien endrogados ahí. Pero usar drogas, no. La cerveza y el vino nunca me gustó. Pero había una madre que quería lo bueno para sus hijos. Mis hermanos sí anduvieron en malos caminos, ellos en drogas, en alcohol. Pero yo fui uno, hice la diferencia en mi familia. Aún sin ser cristiano, hermano. Aún sin ser cristiano, yo no anduve en pandillas, no anduve en drogas, no anduve en vicios, no. No tuve nada de eso. Y a los 16 años yo me salí de mi casa. No tenía, la autoridad de mi mamá ni mi papá, pero en mi mente estaba hacer lo bueno. En mi mente era salir y hacer algo bueno. No dañar a nadie, no causarle nada mal, y mucho menos a mi familia. Llegó el tiempo en que mi mamá ya llegó también donde estaba yo, y mi papá también. Yo estaba con mis hermanos y mis hermanas, no estaba solo. No me salí de mi casa y me fui a vagar al mundo, no. Me vine a la ciudad de Tijuana y llegué con mis hermanos ahí, desde el año 90. Llegué con mis hermanos, pero aunque ellos no me miraban, yo no me envolvía con ningún vicio, ni anduve con gente, porque yo tenía una meta, ser alguien, hacer algo. No nomás a formar parte de alguien más que se pierde, no nomás a hacer un número más de aquellos que se desviaron. No, yo quería venir a hacer algo. Salía de la secundaria yo, el primer grado, miré a alguien de los que estaban ahí, de los que tenían dinero, de los que iban conmigo en la secundaria. De los que estaban conmigo en la secundaria, que los miraba, que llegaban con sus pantalones Dickies de color khaki, pues estaba en la Federal 5, yo en Culiacán, Sinaloa, llegaban con sus Dickies, hermano, y yo usaba puros de a la moda. De las pompas, de los pompas, ahí como me compraban los pantalones a mí, pues corrientitos, hermano, y miraba a mis amigos con pantalones Dickies bien planchaditos y todo. Llegó el primer grado, dije yo, próximo año, esos pantalones los voy a traer yo. Y me venía de Culiacán las vacaciones a trabajar a Tijuana con mis hermanos, y llegaba para allá, no hombre, hermano, ya pues con mis Dickies también, y mis zapatos imperios de charol también como los demás.
Ese tiempo se usaba el charol, hermano. Y lo boleábamos con crema Nivea, no, todo eso. Pero nunca me envolví en hacer las cosas malas. Nunca obtuve nada con ventaja de nadie. Y llegó el tiempo en que empezaron a usarse unos tipos de tenis, los LA Gear, no sé cómo se llamaban esos. Unos tenis se llamaban Pony también. Allá fueron muy famosos. El próximo año los voy a traer. Y sí, me venía a trabajar y me los obtenía. Porque todo el tiempo he tenido esa meta. Cuando yo me vine de Tijuana, de Culiacán a Tijuana también, no era cristiano, ninguno de mi familia era cristiano. Pero yo venía con la meta de no causarle mal a nadie y tampoco hacerlo malo. En la secundaria, en la preparatoria estábamos ahí en Tijuana y nunca me volví con nadie. Nunca. Todo el tiempo haciendo lo correcto. Ahora, ¿cuánto más? Ya que tuve una madre que se entregó al Señor y empezó a interceder por mí. Cuando ya mis hermanas se empezaron a convertir al Señor y que empezaron a interceder por nosotros. Ahora, espérese, la otra. El año 90 sí pasó algo maravilloso. El año 90 fue cuando mi hermano, saliendo de la prisión, se convirtió al Señor. Y él es el que empezó a interceder por nosotros. Y no pregúntenle a mi esposa cómo él clamaba en la iglesia, porque iban a la misma iglesia de mi esposa. Cómo clamaba a Dios, esa intercesión por su familia, ese clamor que salía de ese cuartito de mi hermano mayor que yo, por nosotros, por su familia. Él intercedía por nosotros para que nosotros en un día conociéramos al Señor. Y gracias a Dios le doy que hace 27 años que me entregué al Señor. El año 97, después de 7 años. Pero hay alguien que intercedió por nosotros. Se convirtió en mi mamá, se convirtió en mi abuela, se convirtieron mis hermanas, se convirtió en mi hermano, me convertí yo y siguen mis sobrinas. Pero hay alguien que se preocupó para que aquel hombre o aquella mujer de la familia se entregara a Dios. Y no se golpeara en la vida. Gracias a Dios. Ese hombre, Job. ¿Qué hicieron aquellos por allá? No sé, yo no estuve en esa fiesta y no se envolví en esas fiestas. Job era un hombre recto. Y ahorita nos envolvemos en cualquier tipo de fiesta nosotros. Que celebran a San Quilmas, no sé qué celebran y ahí estamos en la fiesta. Que celebran a fulano y no sabemos ni qué es esta. Le preguntaba yo a los muchachos, ¿qué están celebrando ahora? Halloween. Pero ¿qué están celebrando? ¿Qué es lo que se celebra en Halloween? ¿Qué es lo que no sabían que estaban celebrando? Pero como va el mundo, están siguiendo esas corrientes, no saben ni lo que están celebrando, hermano. No saben. Y es algo tremendo que está, es una ceguez, ciego, hermano, está celebrando tantas cosas que, hermano, después hay consecuencias. Gracias a Dios que nosotros no quedamos tontos, hermano, en la familia, porque mi mamá iba a consultar a los brujos, hermano. Gracias a Dios que Dios nos guardó todavía, hermano, que no quedaron ahí medios atarantados, porque mi mamá se envolvió en ese mundo de la brujería, pero de ahí la rescató el Señor, hermano. Del alcoholismo, mi mamá, de ahí la rescató el Señor. De tener las intenciones de matar gente, de ahí la rescató el Señor a mi mamá. Porque ya había un plan también para nosotros, hermano. Y ese mismo plan está sobre ti y sobre tu familia. Esa misma bendición está sobre ti y sobre tu familia. Abraza, atesora esa bendición, porque de tu familia eres el que ha elegido Dios para que seas esa intercesión, ese conducto, para que la bendición llegue a tu casa. ¿Quién fue el intercesor para que la bendición llegara a la casa de Zaqueo? ¿Quién fue el que intercedió ahí? Hermano, le estoy preguntando lo mismo cuando le pregunto de qué color era el cabello blanco de Napoleón. O cómo se llamaba el papá de los hijos de Zebedeo. Son preguntas capciosas. ¿De qué color era el cabello blanco de Napoleón? No. Bueno, si hubiera color azul de caballo le creyera, hermano. Pero no hay azul. No, pero ¿de qué color era? Contéstame. Blanco, ¿ah? Y
¿Y de quién era el papá de los hijos de Zebedeo? Zebedeo, ¿ah? Ahora, ¿quién fue el intercesor para que llegara la bendición a la casa de Zebedeo, de Zaqueo? Le vuelvo a repetir otra vez Él, porque él tuvo la intención de subirse. Ok, pero ¿quién fue el intercesor para que la bendición llegara a la casa de Zaqueo? ¿Quién fue el intercesor? Pues Zaqueo, ¿no? Zaqueo, porque él tuvo la intención de chaparrito, de subirse así cómodo a ver qué pasaba Jesús, y en cuanto lo vio Jesús, bájate porque la bendición ha llegado a tu casa. Aleluya. La bendición ha llegado a tu casa, no nomás a ti, a tu casa. Y tú, la bendición no nomás ha llegado a ti, es para que tú la esparzas en tu casa. Pero ¿cómo? Tienes que interceder diariamente, así como lo hacía Job por sus hijos. Tienes intercesores, eres el sacerdote, ese rey, ese sacerdote que tú eres en tu casa. Porque a veces vemos a nuestros hijos que se van por un rumbo, hermano, bien desviado, y nosotros, no, pues él sabe lo que hace. No, tú tienes la responsabilidad como padre de que él cambie sus pies, de que él enderece sus pies. Tú tienes la responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de hacer la diferencia en tu colonia, en tu casa, en tu ciudad, en este país. Tú tienes la responsabilidad de ser un ciudadano que haga lo bueno, y contigo tus hijos. Otro ejemplo. El carcelero de Filipos. ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera matado? Ahora le platico la historia porque se quería matar. No se quería matar porque ya no podía con la vida, ya no le salían las cuentas, ya no podía qué hacer, que ya no aguantaba a sus hijos, que ya no aguantaba a la esposa, que ya no aguantaba. No, por eso no se quería matar. Se quería matar porque había una sentencia para aquel que se le escapaban los presos. Había una sentencia que aquel hombre, si se le escapaba un preso, tenía que pagar con su vida. Y resulta y resalta que en esa prisión donde él era carcelero, donde él era guardia, estaba encerrado Pablo y Silas, siervos del Dios Altísimo, decía aquella joven que adivinaba. Y por lo cual estaban en la cárcel. Porque lo echaron en la cárcel porque una muchacha, hermano, diario, detrás de ellos, duró algunos días, estos son siervos del Dios Altísimo, y hasta que Pablo se enfadó. Digo, oye, pero ¿qué trae? La misma cantaleta todos los días, y oró por ella y le sacó el demonio que traía, y se le acabó la adivinación. Entonces los que manejaban, los managers de esa muchacha, se encendieron y dijeron que Pablo y Silas alborotaban al pueblo y lo metieron a la cárcel. Y estando en la cárcel, hermano, Pablo y Silas empezaron, ¿por qué a nosotros, Dios? ¿Por qué a nosotros? Mira, estamos predicando tu palabra. Mira, Señor, oramos. Mira, estamos llevando el evangelio. ¿Por qué nos metiste a la cárcel, Señor? Estaban llorando, con una llorona ahí. Estaban llore y llore. ¿Por qué nos metiste a la cárcel? Y se estaban quejando en contra de Dios los pobres. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que entraron a la cárcel y le pusieron los grilletes y los pusieron en el calabozo más adentro, más oscuro. En cuanto pusieron el pie adentro, empezaron a cantar cantos a Dios. Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a darle la honra y gloria a Dios, no viendo su situación, sino que el trabajo que estaban haciendo, el patrón es Dios, y Dios tenía control de todo eso. Dice que empezaron a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. ¿Y qué produjo ese canto? Eso alrededor. ¿Qué produjo ese canto? Que las cadenas se rompieron. Libre. Las cadenas del pecado fueron rotas. ¿Qué produjo esa alabanza en el corazón de ellos? No nomás en su boca, porque a veces, hermano, nos enojamos uno con otro y en igual de quedarnos callados empezamos a cantar. Eso no es símbolo de que estás contento, es símbolo de que le quieres dar en la torre al otro. Está como cuando dice, pues Dios te bendiga. Eso no es un deseo bueno. ¿O sí? Cuando se enojan, bueno, pues Dios te bendiga. Es como diciéndole que la tierra te trague. Pero no es un deseo que estamos diciendo que realmente Dios lo bendiga, porque estamos enojados.
¿Cierto o falso? ¿Es falso lo que le estoy diciendo o es cierto, hermano? Todo parecido con la realidad, mera coincidencia. Y ya se lo dije, me pasó a mí en Tijuana, salí de la escuela temprano, llegué a la casa y estábamos afuera de la casa y de repente, hermano, afuera de una tienda, llegó en ese tiempo, en el año 91, 92, estaba el grupo táctico, puro jovencito, hermano. Llegaron ahí, camionetas, se bajaron, el de la chamarra roja, sobre mí se vinieron. Dije, pues ¿qué? ¿Por qué? Y contra la pared y empezaron a explicar a todos. Le digo, yo vengo de la escuela, no me importa si vienes de misa, me dijeron. Ven para acá. Y empezaron a explicar a todos. Entonces yo sí me molesté, hermano. Yo no era cristiano, pero ya en mi casa ya se estaba predicando el evangelio. Se subieron todos. Y el que me esculcó a mí se subió y le dije así, hermano, Dios te bendiga. Pero no lo dije con buen corazón. Hombre, se bajó con el R15. ¿A quién le estás diciendo esto? No, pues a ti, que Dios te bendiga. Mira, me dice, me estás diciendo esto, pero siento que me estás mencionando a mi mamá, me dijo. Y era cierto, hermano. Entonces muchas veces decimos, peleamos ahí, pues que Dios te bendiga. Ese que Dios te bendiga no es sincero, es que caiga un edificio y te lleve con él, ¿verdad? Pero lo que estaban haciendo Pablo y Silas dentro de la prisión era cantar a Dios de un corazón sincero. Dios sabía la intención de esos hombres que no se quejaban, estaban en la prisión. Señor, tu misericordia nos tiene aquí, tu plan nos tiene aquí. ¿Y sabe qué? ¿Por qué fueron llevados Pablo y Silas a la prisión? ¿Por qué cayeron a la prisión? No porque echaron fuera al demonio, sino para que el carcelero alcanzara la salvación. Pero ¿qué Dios hizo, hermano? Los llevó a un sufrimiento, pero con la intención de que Dios iba a trabajar para que el carcelero se convirtiera. ¿Y cuál fue la promesa que se le hizo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero tiene que empezar por ti. Y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, ¿cómo actuó el carcelero también ahí? Como alguien que intercedió por su familia. Tú crees primeramente y serás salvo tú y toda tu casa. Pero qué fácil decir, no, pues no es mi responsabilidad, pues el chamaco ya tiene su edad, que él haga lo que quiera. No, no. ¿Cómo vas a querer a ver a tu descendencia que se está echando a perder, hermano? Es tu fracaso. Nadie va a querer poner un puesto de tacos afuera o poner una llantera con la intención de fracasar. Nadie pone un negocio con la intención de que voy a poner esto para fracasar. Voy a hacer este negocio, pero voy a hacer el negocio, pero yo sé que me va a ir mal. Nadie va con ese pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que va cuando se pone un negocio? Me va a ir bien, y le voy a echar ganas, y tengo este plan, este proyecto, y voy a anunciar acá, voy a anunciar allá, y me va a ir bien. El plan y el proyecto de tu familia no es con la intención, y no has tenido la intención y el pensamiento de decir, voy a criar a mis hijos para que se pierdan, voy a criar a mi hijo para que sea un delincuente, voy a criar a mi hijo para que mi hijo sea un malvado. No vienen esos pensamientos de un principio, sino que nuestra intención al principio es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Pero ya después nos queremos como deslingar de la responsabilidad. Bueno, pues que él haga lo que él quiera. Qué fácil es eso. Pero el que va a llorar es tú. El que va a sufrir eres tú. Pero mejor irá. Ponte la vacuna de la Biblia mejor. Ponte el antídoto. ¿Quién, hermano? ¿Cuántos inventores? Miren, los que inventaron las vacunas. O sea, se estuvieron viendo ahí, mezclando una cosa con otra, y y inyectando, y hasta que le dieron al clavo esa vacuna. Esa vacuna del COVID, hermano, en menos de un mes la hicieron, hermano, diciendo que vacunas tardan. Pero todo fue negocio, todo eso. Un negociazo eso del COVID, hermano. Una desgracia, pero fue un negociazo también. Los que inventaron las medicinas dijeron, hicieron una obra altruista. Yo la inventé, voy a generar dinero, pero la humanidad se va a beneficiar. Y por eso están las vacunas. Nadie inventa algo para quedarse con él.
Nadie. Sino que es para, primeramente él, tener su beneficio, pero que se beneficien los demás. Hermano, nosotros hemos recibido de parte de Dios una promesa, hermano, no nos quedamos con ella, déselo a los demás. Compártela a los demás de la vacuna, del antídoto que has tenido tú contra la mordedura de la serpiente, el cual dice la Biblia que es Satanás. Pero así fueron los intercesores durante la Biblia. Noé fue el primer intercesor en el diluvio, ahí fue el principal intercesor para que la humanidad no fuera exterminada. Pero después de ahí la reacción de Noé fue sacrificarle a Dios. Señor, tú eres el que nos has librado de este diluvio. Tú has tenido misericordia de nosotros. Pero las credenciales que tenía Noé eran muy específicas y muy marcadas. Era un hombre perfecto y temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba de Dios en su generación, en sus generaciones. O sea, en sus generaciones nadie había sido como había sido Noé. Entonces Noé, dice la Biblia, Dios, hermano, llega y ve cómo la humanidad estaba desbocada haciendo lo malo, haciendo lo malo. Y Dios decide exterminar a la humanidad, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque ese hombre no halló gracia nomás porque sí, sino que lo que a él lo respaldaba era cómo él era. Y era un hombre sincero, perfecto en sus caminos, en sus generaciones. Y Dios dijo, a él voy a usar para continuar con mi promesa hacia la humanidad. Ahora, en este caso, Dios te está usando a ti para que la promesa de Dios fluya en ti, para tu familia, para tus amigos, para tus vecinos, para tus compañeros de trabajo. Tú eres el medio que Dios está utilizando. No te quedes con ese antídoto, no te quedes con ese remedio. Espárcelo. Dile a aquel, mira, he conocido algo diferente. Si todo el tiempo tú has obtenido los mismos resultados, es porque estás haciendo las mismas cosas. ¿Quieres obtener diferentes resultados? Haz las cosas diferentes. ¿Me entiendes o no me explico? He hablado mucho, pero no sé si me han entendido, hermano. Yo bendiga al hermano Abel, que ya está aquí, hermano. Ya lo soltaron al hermano. Ya lo soltaron, gracias a Dios. Estuvo allá en Pound Desert, dice el hermano, trabajando. Y gracias a Dios ya lo soltó el patrón y ya. Aquí está. Díganos a su hermano Abel. ¿Cómo la ve con lo que le estoy comentando, hermano? Acerca de lo que dice la Biblia. Noé dio gracia. Y Noé fue el conducto que Dios utilizó. Pero ahí, después de Noé, vienen algunas generaciones más, hermano. Y vamos a empezar a ver el próximo domingo cómo es que después, hermano, que Dios exterminó la humanidad y que quedaron 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. ¿Cómo fue que la humanidad se empezó a desviar una vez más, hermano? Y en un tiempo más corto que el tiempo de Adán a Noé. ¿Por qué, hermano? Porque el veneno de la serpiente que fue injertado, que fue introducido en el hombre y la mujer en el huerto del Edén, sigue haciendo efecto. Pero el antídoto para esa mordedura es nuestro Señor Jesucristo. Él es el antídoto para la mordedura de la serpiente. Se tenía que decir y se dijo. Y como dice el meme, sígame para más consejos. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Hay que seguir orando por nuestras familias, hermano. Nuestra familia hay que seguir orando por nuestros matrimonios, orando para que Dios haga la obra en nuestros hijos, hermano. Yo esperaba ver a Brianna y a Misadaya en Miami ya, pero pues no. Qué bueno que no fueron. Gloria a Dios. Porque está mejor este lugar. Imagínate una tormenta ya y que el avión se empieza a querer caer y todo. No, déjense de eso, muchachos. Vamos a orar para despedirnos, pero vamos a pasar a la cocina. Parece que hay de comer, hermano, Cirilo.